If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Estamos de fin de semana, estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, felices con todos los oyentes, los jóvenes que están enseñándonos, dándonos clases de conservación, aquellos mayores adultos que están retomando tanto conocimiento, tanta comillas, ilustración y doctrina que en los 80, en los 70 impartieron y que hoy ven hecho una realidad, porque están viendo que en efecto la conservación depende de todos. Por supuesto, valiosa la conservación a través de las decisiones estatales, gubernamentales, pero la participación de la sociedad civil en la conservación es fundamental, es increíble, y encontramos allí un gran ejemplo que es una realidad y es un paraíso que todos debemos conocer. Por eso hoy queremos profundizar sobre un departamento del Bichada, sobre una reserva natural de la sociedad civil, es la reserva Bojonawi. Con ellos, todos integrados, pues están Fundación Omacha, investigación en su momento, también por supuesto un reciente libro del cual hablaremos con el Instituto Humboldt, la gente local, en fin, una historia maravillosa. Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha e investigador, por supuesto, amigo de Planeta Caracol, de Caracol Radio. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fidel. Feliz otra vez de estar acompañándolos el día de hoy con una historia nueva y muy interesante. Historia maravillosa, Fernando, historia a la que queremos vincular a todos los oyentes. Bojonawi, una reserva natural allí en el Bichada y una reserva que demuestra la riqueza que hay de conservación de flora, fauna y también la importancia de la sociedad civil en la participación de estos procesos. Así es, estamos hablando de una reserva de 4.650 hectáreas en el departamento del Bichada. El departamento del Bichada es uno de los más grandes del país y en este territorio encontramos ecosistemas de 1.800 millones de años de antigüedad. O sea, estamos hablando casi de los orígenes del planeta, estamos hablando del escudo guyanés. Y realmente es poco lo que se conoce sobre este tipo de áreas que compartimos con Venezuela. Como le digo, una historia de evolución de 1.800 millones de años. El trabajo que hemos venido haciendo de la mano del Instituto Humboldt y de universidades como los Andes, la Nacional, de la Universidad Central, es hacer un levantamiento de información y hasta la fecha, en este pedazo relativamente pequeño de 4.650 hectáreas, hemos descrito 1.455 especies, o sea que es bastante significativo. Un cuadro maravilloso, 1.455 especies, entre las que encontraremos vertebrados, invertebrados, especies vegetales. Háblanos un poco de ese cuadro importante que han permitido ustedes, los científicos, ya plasmar en documentación, Fernando. Bueno, esta obra que publicamos con el Instituto Humboldt recoge 22 capítulos donde trabajaron más de 60 investigadores a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Entonces tenemos más de 429 registros de flora, entre las que hay una especie nueva para la ciencia, hay nuevos registros para el país. Tenemos de macroinvertebrados 187 especies, ahí tenemos camarones, cangrejos, tenemos esponjas de agua dulce. El Instituto Humboldt, en cabeza de Carlos Lazo, ha venido haciendo un monitoreo de estas especies muy poco conocidas en el país, como son las esponjas y los cangrejos. Tenemos 149 especies de mariposas, con 3 taxones nuevos para el país. Acordémonos que recientemente Colombia pasa a ser el país con más mariposas en el planeta, con más de 3.200 especies. Tenemos 247 especies de peces, 24 de anfibios, reptiles 57 especies. Hay una diversidad de serpientes muy interesantes y ahí está la nueva tortuga descrita hace poco, la tortuga matamata del Orinoco.
En aves, Bojonavi es un AICA. ¿Eso qué quiere decir? Es un área de alta importancia internacional para la conservación de las aves. Es como un hotspot de aves y tenemos 307 especies. O sea, es un número muy significativo. Y en mamíferos, pues, estamos en 65 especies. En mamíferos tenemos especies muy emblemáticas como los jaguares, los pumas, los delfines, los manatís, las dantas. Entonces, tenemos muchas especies de primates ahí, murciélagos. Entonces hay una diversidad interesante y aquí la historia es muy bonita porque cuando nosotros empezamos con la reserva en el año 2003 más o menos, sí, en 2003, esto era una finca ganadera, eran fincas ganaderas. Me acuerdo que contábamos en esa ocasión como unos 5 monos de estos aulladores. Sí. Y luego ya con la reserva, con el paso de los años, ya tenemos más de 180 monos aulladores dentro de la reserva. Los animales de alguna manera sienten la presión en su hábitat y se desplazan hacia sitios donde saben que no los van a molestar. Y ese sitio, en este caso, es la Reserva Natural Bojonawi, que a propósito, Bojonawi quiere decir en sicuani, perro de agua. La nutria gigante, porque también tenemos muchas de estos animales ahí al interior de la reserva. La famosa nutria, claro, el perro de agua en sicuani, ¿no? Bojonawi Sí, es perro de agua. Bojonawi, exactamente. Qué bonito nombre, qué bonito nombre. Pero bueno, mira, Fernando, gran riqueza sin duda de conservación de aves, reptiles, la tortuga, las mariposas importantísimo. Yo creo que Colombia tiene un capítulo excepcional sobre el cual se puede potenciar y trabajar aún más. El tema de los macroinvertebrados, también una riqueza que para muchos, pues prácticamente como que la desconocíamos, ¿no? En una región que es semi-inundable, háblanos un poco de esta región que 1.850 millones de años de antigüedad, hace parte de toda esta estructura de la Guyana, ¿no? Es sí. Importantísimo. Bueno, en la reserva tenemos unos ecosistemas muy interesantes, tenemos bosques de galería, bosques inundables, tenemos morichales, tenemos sabanas, y tenemos estos afloramientos rocosos del escudo guyanés, que se conocen también como tepuyes. Todo esto ha generado un nivel de biodiversidad increíble. La Universidad de los Andes, por ejemplo, hizo un estudio de macroinvertebrados asociados a huecos que se forman en estas rocas. Estos huecos se conocen con el nombre de icebergs. Estos huecos en verano están secos, pero en invierno se llenan de agua. Y ahí usted ve el génesis de la vida. Empiezan a proliferar algas, luego empiezan a crecer plantas, encuentra uno ranas, encuentra uno lagartos, encuentra uno incluso hasta conejos. Entonces, este estudio, por ejemplo, muestra que estos tepuyes, estos afloramientos, estos icebergs en estas rocas, están dentro de los más biodiversos en el planeta. Antes este récord lo tenían en el Congo, en África, y ya digamos con los estudios que se están haciendo, se está mostrando la importancia de estos microecosistemas para especies como son los macroinvertebrados, las larvas de las libélulas y de otros insectos, y es fascinante. También, por ejemplo, con la Universidad de los Andes se aplicó una metodología interesante que es el ADN ambiental, con el metabarcoding. Ahí la profesora Susana Caballero corrió pruebas para ver en el agua y en el ambiente el ADN de cuántas especies existían. Y fíjense en este dato, en peces los estudios convencionales que hemos hecho dan cuenta de 247 especies y con el análisis de ADN ambiental se han reportado 262 especies. O sea, hay especies que todavía no hemos nosotros evidenciado con métodos tradicionales, pero con el análisis de ADN ambiental se han podido hacer evidentes. Entonces, es bien interesante. Ahora, la temperatura en estos ecosistemas. Aquí, digamos, el cambio entre el verano y el invierno es extremo. Tenemos unas sequías con temperaturas de más de 45 grados centígrados. O sea, es fuerte, muy, muy caliente. Ahí en este libro también hay un estudio también de la Universidad de los Andes sobre la vida extrema en las rocas, cómo en estas altas temperaturas sobreviven anfibios y lagartos.
las adaptaciones que tienen ahí. Y por ejemplo, en invierno las inundaciones, todos estos ecosistemas se inundan, prolifera la vida, se meten los peces ornamentales por las sabanas, y ahí es donde uno se encuentra a estos animales. Los jaguares, por ejemplo, llegan en verano, llegan a la reserva, y hace poco estaban haciendo un documental ahí y tuvieron la suerte de encontrar un jaguar con su cría, de filmarlo. Uh-huh. Entonces hay un montón de ejemplos donde se ve que vibra la vida en esta reserva. No, increíble descripción, y en particular esas como piscinas, ¿no? Lo mencionabas, que se van son unas piscinas increíbles en la roca y que toman inclusive tonalidades marrón, rojizas, y son caldos de cultivo de vida. Así es el génesis mismo de la vida. Es increíble. No, increíble, maravilloso. Los jaguares, los pumas, delfines, ¿pueden transitar tranquilos, relajados en esta zona? ¿Se sienten protegidos? Sí, yo creo que sí. Pues nosotros tratamos de mantener una relación muy cordial con todos los vecinos. Uh-huh. Por la parte de atrás tenemos resguardo indígena, y tenemos, digamos, pescadores que llegan ahí a la zona. Nosotros tenemos energía solar, entonces muchos pescadores llegan allá a cargar sus celulares con la energía solar. Tratamos de tener una muy buena convivencia, es una zona de frontera con Venezuela. Uh-huh. Tenemos gente allá de la zona como coordinadores. Creo que más adelante hablarás con Baker Castañeda, que es una persona local que se ha formado y es un excelente investigador de campo. Tiene muchos reportes, incluso Animal Planet le ha dedicado un capítulo a lo que se hace, lo que hacemos allá con tortugas. Entonces es muy interesante. No es fácil, aquí debo decir que este proceso es complejo, porque como siempre no hay recursos para esto. Uh-huh. Nosotros hemos venido apalancando recursos, y estas alianzas con el Instituto Humboldt y con las universidades son las que han permitido llevar investigadores y hacer este tipo de cosas. Ya digamos, estamos comenzando con la alcaldía y con la gobernación del Bichada a trabajar el tema de exención de impuestos para reservas privadas, uh-huh, demostrando que digamos, es un valor agregado muy importante para el departamento. Claro, recordemos que la Orinoquía es la región con más reservas privadas en el país, pero en el Bichada solo tenemos 19 reservas privadas, de la cual Bojonawi es una de ellas, pero de nuevo es una invitación a todos los que tienen tierras en el país, en que pueden tener sus actividades productivas tradicionales, la ganadería, cultivos, pero pueden destinar los bosques, cuidar los bosques, las sabanas, y pueden afiliarse a la red de reservas de la sociedad civil, a Resnatur, o pueden hacerlo directamente con parques nacionales y sacar el RUNAP. Digamos, hay muchos ejemplos, otras reservas que suenan mucho en el país, como la Aurora. La Aurora tiene un programa de conservación de jaguares muy interesante, y son ganaderos conservando el jaguar. Entonces, las reservas privadas sí pueden realmente contribuir a la conservación de nuestro patrimonio natural de una manera muy, muy decidida. Claro. ¿La reserva Bojonawi está dentro de la reserva de biosfera de Tuparro, Fernando? Así es, y esa es una de las importancias de esta pequeña, entre comillas, reserva, porque hace parte de la reserva de biosfera del Tuparro. Recordemos que el área nuclear de esta reserva de biosfera es el Parque Nacional del Tuparro, uh-huh, pero también hay otras zonas nucleares, son las reservas privadas, donde se hace activamente conservación. Y estamos en camino hacia el sitio Ramsar más grande del país, que es el Vita. Sí. Entonces, de alguna manera, interconectamos reserva de biosfera con el río Vita, y mantenemos esos procesos. Allá en Puerto Carreño, en el Bichada, afortunadamente en este momento hay una masa crítica de instituciones ambientales, la misma gobernación, trabajando activamente en estos procesos. Se está haciendo el sistema departamental de áreas protegidas del Bichada, se está mirando todo el tema de pago por servicios ambientales en el departamento. Parques Nacionales está muy activo trabajando en la zona. Entonces yo creo que es un buen momento para jalonar procesos que se consoliden, que sean realmente contundentes e importantes.
Claro, importantísimo ese llamado a quienes poseen tierras en zonas donde hay justamente bosques, reservas, para que se vinculen. Es eficaz, es valioso, es un aporte. La sociedad civil en estos procesos de conservación en reservas naturales. Bueno, cuéntame un poquitito la historia de los monos. En el 2003, los aulladores eran pocos, hoy son un poco más de 180. A mí realmente me caen muy bien, o sea, ellos cumplen una función increíble, Fernando, son jardineritos también, repartiendo Claro. semillas. Háblame un poco de cómo fue esa historia de verlos allá todos como, oiga, quedan poquitos y hoy ya tienen la familia fortalecida. No, ese justamente, Fidel, es un ejemplo de Total. que a veces para hacer conservación no hay que hacer nada. Correcto. ¿Y en qué consiste en no hacer nada? No intervenir el bosque, no cortarlo, no quemarlo. Entonces, los bosques empiezan a recuperar, los animales empiezan a llegar, empiezan a encontrar comida. Efectivamente, los monos dispersan las semillas. Es fascinante cuando uno camina por Bojonawi, ve uno el excremento y a las pocas semanas ya ve brotando pequeñas plántulas del excremento de los monos. Lo mismo pasa con las dantas, lo mismo pasa con los murciélagos que dispersan semillas, polinizan. Entonces, a veces nos olvidamos de eso. Pensemos nomás en las abejas. En las abejas, lo importante que es la polinización para toda la humanidad. Recientemente se sacó el reporte de biodiversidad y ecosistemas de Colombia al Instituto Humboldt con el IPBES y hablaban del capítulo de polinización. Sí. Nomás para el café. Las abejas representan como un 27% de mayor incremento en la productividad del café cuando hay buenos polinizadores. Entonces, en Bojonawi tenemos buena presencia de insectos, de polinizadores, de artrópodos. Entonces, esto es lo que hay que hacer en muchas otras regiones, respetar el bosque. La principal amenaza que tenemos allá es el fuego. Desafortunadamente, se desatan unos incendios de grandes proporciones. Esto es un poco controversial porque el fuego tradicionalmente ha hecho parte de la cultura llanera. Sí. Se quemaba para generar rebrotes para el ganado, pero yo creo que se ha olvidado la práctica y se quema en cualquier momento. Y cuando se quema, por ejemplo, en verano, cuando vienen las brisas, un pequeño incendio se convierte en un incendio de proporciones gigantescas. El año pasado en la cuenca del Vita se quemaron más de 200.000 hectáreas. Terrible. En Bojonawi se nos ha quemado casi el 80% de la reserva hace unos 4 años. Eso nos da ganas de sentarnos a llorar. Y afortunadamente la resiliencia de la naturaleza es increíble y empezó otra vez a reverdecer, a salir los árboles. En Bojonawi tenemos un programa permanente de siembra de árboles. Hemos sembrado más de 370.000 árboles. Creo que es una de las iniciativas privadas más grandes que hay en la región. Y estábamos con un esquema de captura de carbono. Ahí trabajábamos con una compañía que se llama Acción Verde. Y muchos de ustedes seguramente tienen carros Honda y ven una calcomanía de un arbolito en la parte de atrás de estos automóviles. Sí. Esos carros eran carbono neutro y la forma de neutralizarlo era con la siembra de árboles en Bojonawi. Entonces ahí se sembraron para ese programa alrededor de 250.000 árboles. Entonces es interesante, tuvimos siembras del piloto Gustavo Yacamán para reducir su huella de carbono y se sembraban en la reserva árboles para neutralizar esa huella de carbono. Entonces, los mecanismos también de sostenibilidad financiera para una reserva son complejos. Ya digamos, como mencionaba, afortunadamente la alcaldía y la gobernación están mirando exenciones de impuestos para las reservas privadas, pero necesitamos un apoyo más decidido de las corporaciones, del ministerio, que también seleccione estas áreas para siembra de árboles. El proyecto de 180 millones de árboles, ahí está pues, el escenario. Claro, las reservas privadas podemos cumplir un papel fundamental porque hacemos seguimiento, hacemos monitoreo, reemplazamos las que se mueren. Entonces creo que ahí hay posibilidades a futuro. También, digamos, Bojonawi se ha convertido en un referente turístico para las personas que visitan el departamento, porque en un área pequeña pueden ver muchísimas cosas, muchísimos ecosistemas, especies. Historia, geología, de todo.
Exactamente. Discovery ha escogido la reserva durante en 2 años diferentes para hacer programas ahí. Animal Planet, ha filmado la Dolce Vele, sí. Ha filmado diferentes compañías, televisión española en Bojonawi. Ah, increíble, maravilloso. Bojonawi, en lengua sicuani, perro de agua. Bueno, perro de agua, Bojonawi, esta reserva natural de la sociedad civil. ¿Cómo llego allí? Estoy en Bogotá, bueno, estoy en Cali, en Barranquilla, en Medellín. ¿Cómo llego a Bojonawi, Fernando? Bueno, de la misma manera que uno visita el departamento del Bichada en su capital, Puerto Carreño. Satena tiene creo que 4 vuelos a la semana, Bogotá, Puerto Carreño, y en Puerto Carreño ya uno se desplaza en una embarcación durante 10 minutos y ya está uno en Bojonawi. Es muy fácil. Y también aprovechar para conocer otros atractivos del departamento del Bichada. Pueden visitar el sitio Ramsar del Vita, que también es espectacular. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer ahí. Pues bueno, Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, este es apenas el comienzo. Estamos dándole vida, voz, mostrando, descubriendo, presentando a los oyentes de Planeta Caracol en Caracol Radio, a los colombianos en general, esta reserva natural de la sociedad civil, capítulo importante, todos podemos participar, aquellos tenedores y poseedores de tierra, la reserva de Bojonawi, aquí en Planeta Caracol, y sobre ella mucho lo que tenemos que hablar con Camila, con Baker y con María Claudia, Fernando, este fin de semana. Claro que sí. De nuevo, muchas gracias y están muy invitados a que conozcan este hermoso rincón del departamento del Bichada. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol, este fin de semana que le hemos dedicado y estamos dedicando a la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi en el departamento del Bichada, una importante reserva que estamos conociendo cada vez más por la labor que comenzaron por allá en el año 2003 y que gracias también a las investigaciones, a la investigación científica de universidades, también de científicos independientes y de la Fundación Omacha, el Instituto Humboldt, en una última publicación, pues nos ha permitido justamente conocer la riqueza de esta Reserva Natural de la Sociedad Civil ubicada en un punto estratégico para Colombia y para la humanidad. Pues bien, hablábamos con Fernando Trujillo de los orígenes, también de los resultados que han dejado estas expediciones de investigación, pero Fernando nos daba pistas sobre María Claudia Díaz Granados y el origen de esta Reserva Natural de la Sociedad Civil. Hola María Claudia, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Tú estás en Italia, en el sur de Italia, en Sicilia. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamarme. No, muy agradecidos contigo por compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio, porque justamente estamos contando esta historia de la reserva Bojonawi, que en lengua sicuani es perro de agua. Cuéntanos, María Claudia, justamente el origen de la configuración, de la consolidación de este terreno como reserva natural de la sociedad civil. ¿Cómo es la historia? Pues qué bueno que hayan podido hablar con Fernando, él también tiene toda la historia. Nosotros empezamos este sueño colectivo ya hace más de 20 años. Yo en ese entonces trabajaba como bióloga marina en la misma fundación de Fernando, en la Fundación Omacha, y en ese momento estaba viviendo allá en Puerto Carreño, en el Bichada, en esa maravillosa tierra que tan pronto uno llega se enamora. Entonces estábamos trabajando con delfines, con nutrias, con caimanes y conocimos esta laguna del Pañuelo. En ese momento era un predio cuyo dueño, el señor Benito Munévar, era el tío del motorista que me manejaba a mí. En esa época yo vivía ya 3 años y medio. Y cuando conocí la tierra, me enamoré de esa tierra y empezamos a pedirle al señor Benito que nos la vendiera, que nos vendiera la laguna, que la queríamos cuidar, que queríamos proteger la tierra y la laguna especialmente, que es un sitio de gran poder, es un sitio maravilloso. Además, no sé si tú has ido alguna vez, ojalá tengas la posibilidad de ir, y que todos los oyentes también, que todos los oyentes también quieran acercarse a esa maravillosa tierra.
Y nada, logramos convencer a don Benito que a principios del 2002, 2004, 2003 nos vendiera la tierra. Y así fue como empezó este sueño. Compramos primero un pedazo de tierra con la laguna y luego encantamos a unos amigos nuestros que también compraron los predios cercanos, y entre 3 dueños consolidamos la Reserva Natural Bojonaví, que hoy es una reserva de la sociedad civil y que la Fundación Omacha tiene como dato para poder liderar todos los programas de investigación que allí se realizan. Claro que sí. Importantísimo ese ejemplo, María Claudia Díaz Granados, bióloga, gestora de esta importante realidad hoy, la Reserva Bojonaví, allí en el Bichada, porque es la manera más clara, contundente y evidente, oyentes, amigos de Caracol Radio, de que todos nosotros como sociedad civil podemos participar en procesos de conservación, y también un mensaje claro para aquellas personas que tienen sus tierras, en las cuales tienen procesos productivos, que los pueden sin duda ser sostenibles, pero que también pueden conservar, vinculando esos terrenos de bosques como reservas naturales de la sociedad civil. El ejemplo hoy es Bojonaví, porque para la época, 20 años atrás, María Claudia, pues bueno, me imagino encontraron diferentes tipos de especies, monos aulladores, uno que otro jaguar, trabajaban por supuesto en los anotadas con delfines y todo ello, pero con el tiempo la conservación se permite ver el reverdecer de la flora y también la presencia de especies, ¿no? Claro que sí, y en ese entonces también era muy fácil de alguna manera ver todas estas especies de fauna muy cerca, a pesar de que en ese entonces la reserva o la finca era ganadera, 100%. Y al tener ganado, el dueño pues no estaba muy a favor de conservar la fauna natural y salvaje. Hoy en día no tenemos evidentemente ganado, dejamos que haya la fauna local. Tenemos jaguares, tenemos chigüiros, venados, osos hormigueros, obviamente primates que los puedes ver desde la casa, que tenemos una pequeña instalación muy sencilla para que la gente pueda ir y conocer este maravilloso lugar. Pero lo que más había en ese entonces eran perros de agua, que son las famosas nutrias gigantes. Y esa es la razón por la cual decidimos nombrar la reserva como Bojonaví. Claro, perro gigante, perro de agua. En Sicuani. En Sicuani, correcto. Claro, es que es una región, María Claudia, donde hay especiales características, ¿no?, de la biodiversidad, y donde también tenemos allí una enciclopedia de la historia natural y por la ubicación, ¿no? Este escudo guyanés, allí encontramos de todo, o sea, una mezcla interesantísima con una altísima riqueza de insectos, por ejemplo, polinizadores, la riqueza que se encuentra allí en el agua de macroinvertebrados, bueno, en fin, sin duda un laboratorio excelente para la investigación. Totalmente, es un sitio maravilloso, incluso a nivel de flora. Hay varias especies endémicas de la región que se han encontrado ahí en la reserva. Hay también incluso unas plantas carnívoras pequeñitas que me encantan, que no se encuentran en otros lados. O sea, realmente la riqueza que tenemos en ese sitio es maravillosa, y esa es la razón por la cual queremos que otras personas que también tienen fincas o reservas en la región se sumen a estas iniciativas de conservación, de manejo sostenible. Como tú decías, no importa que tengan sus proyectos productivos, claro, sino que los hagan de una forma adecuada, usando buenas prácticas, y que combinen esas actividades con acciones de conservación y de manejo del capital natural que tenemos en esa región de nuestro país. Sí, no, vamos a hacer un paréntesis a ver cómo son estas matitas, estas plantitas carnívoras pequeñas que te encantan. ¿Cómo se llaman? ¿Cuáles son las características? Porque cuando vaya allí voy a buscarla de primerazo. No sé mucho de eso. Yo soy bióloga marina, me encantan las plantas, pero son unas pequeñas plantas carnívoras que se encuentran solo en los tepuyes. Los tepuyes son formaciones rocosas que están en la sabana, y arriba de la formación rocosa hay vegetación, es decir, tú ves una gran roca y te subes y hay charcos de agua con vegetación, y es ahí en donde encuentras una cantidad de cactáceas y plantas carnívoras muy pequeñas
que se alimentan de los insectos que se encuentran en esas zonas. Son preciosas. Así que eso también hace parte de tu lista plantas que tienes que buscar. Ya está chuleada por ese lado, ya está en el ítem número 1. Estamos hablando con María Claudia Díaz Granados, bióloga marina, gestora de esta realidad Bojonawi, esta reserva natural de la sociedad civil ubicada en el Bichada, en la Orinoquía colombiana. Compartimos allí frontera, ¿no? Con Venezuela, también muy cerca hay resguardos indígenas. Y María Claudia, cuéntanos, y por supuesto colonos y demás, la relación con el entorno, ¿cómo fue para consolidar la reserva natural? Pues realmente, bueno, como tú lo mencionas, yo soy una de las gestoras, no la única. Nosotros fuimos varios los que quisimos unir esfuerzos y crear esta reserva. En ese momento también trabajábamos mucho con los grupos sicuanis que se encuentran en el resguardo indígena, que además colinda con nuestra reserva. Con ellos empezamos un trabajo también de fortalecimiento de las capacidades y de tratar de que ellos vean la conservación como un aliado y no como el enemigo. Eso no ha sido nada fácil a lo largo de los años. Hay que seguir haciendo el trabajo porque una de las actividades, digamos, que ellos tradicionalmente hacen en el verano es quemar la sabana. Los indígenas sicuanis son de origen seminómada. Correcto. ¿Sí? Y entonces ellos están moviéndose de un lado a otro y ellos queman la sabana, recogen o recolectan lo que queda y luego vuelven a sus caseríos. Y esto ha sido una práctica tradicional que se debería manejar de una manera diferente. Obviamente hay quienes dicen que en ciertas épocas las quemas de la sabana son ventajosas para algunas de las especies de flora que existen. Sin embargo, pues obviamente eso hace que se entre en riesgo muchas de las instalaciones que tenemos, de las siembras, etcétera. Entonces todo el trabajo con ellos ha sido difícil, pero digamos que a nivel de Puerto Carreño, de los colonos, la gente que vive ahí, fue muy fácil la idea de crear un área protegida. Hemos tenido siempre el apoyo de las autoridades locales, municipales, departamentales. Nos convertimos también como en un centro de la Reserva de Biosfera del Tuparro, porque estamos muy cerca. Y debido al liderazgo de la Fundación Omacha, pues hay muchas universidades que han utilizado este sitio para ir a hacer sus prácticas, salidas de campo, y eso ha hecho que tengamos una gran información de toda la biodiversidad en la reserva y en la región. Claro, una biodiversidad absolutamente rica. Han registrado ya 1.455 especies de flora y de fauna, lo que evidencia que en efecto la sociedad civil participando en estos procesos de conservación de reservas naturales como Bojonawi, pues permiten darle esa oportunidad de vida a todas estas maravillosas especies de flora y de fauna. Bueno, María Claudia, no puedo perder la oportunidad de consultarte porque tengo conocimiento, alguien me dijo que tú tienes información supremamente valiosa de proyectos y emprendimientos en torno a algo que en Colombia y en la región debemos promover con absoluta decisión. El tema del carbono azul, el tema del manglar. He leído recientemente que ahora, cuando tenemos tantas metas de control de emisiones y mitigar el impacto en el calentamiento y que se acerca Glasgow, la COP26, pues bueno, los manglares juegan un papel silencioso. Todos pensamos, sí, no hay que reforestar, hay que proteger, pero los manglares ahí calladitos tienen un papel súper valioso en esta meta que tenemos de contener el calentamiento global, María Claudia. Totalmente cierto. En este momento, y bueno, desde hace ya 15 años, yo estoy vinculada a una organización que se llama Conservación Internacional. Actualmente soy la directora del programa de carbono azul a nivel global y estamos promoviendo definitivamente el desarrollo de iniciativas no solo de conservación del manglar que tenemos en el planeta, de los manglares que tenemos en el planeta, sino la restauración de aquellos que hemos perdido debido a la expansión de las fronteras agrícolas, de la ganadería, obviamente el desarrollo urbano costero, de proyectos de acuicultura
marina, por ejemplo, en los países como Indonesia, Filipinas, etcétera. En Colombia estamos haciendo un esfuerzo significativo y decidido por cuidar los manglares que tenemos y también los pastos marinos, que además también cumplen un papel fundamental en la lucha contra los efectos de cambio climático. Y ahora recientemente el gobierno lanzó un programa de restauración nacional en donde se incluye también el componente de manglares. Estamos trabajando con las corporaciones autónomas, principalmente en el Caribe, y tenemos, no sé si conoces, pero tenemos el primer proyecto de carbono azul aprobado por Verra, que es una de las certificadoras a nivel global, que en este momento tiene créditos de carbono azul que estamos vendiendo en el mercado voluntario internacional, y eso va a permitir que las actividades que se hacen en esa región, que es el Golfo de Morrosquillo, pues se mantengan en los próximos 30 años. Es decir, que vamos a garantizar que los manglares del Golfo se van a mantener y van a seguir ofreciendo los servicios o los beneficios que ofrecen a las comunidades locales. Claro. Como sabes, los manglares son súper importantes, no solo para el cambio climático, sino para la pesca, para el turismo, para otro tipo de actividades que son vitales para el ser humano. Claro, porque los manglares son esas lacunas donde llegan los bebés de todas las especies, allí se juntan, nacen. Ojo, también nos garantizan seguridad alimentaria a nosotros los pescadores, bueno, comillas, a nosotros los humanos, pero bueno, ahí se hace también un trabajo transversal con las comunidades, ¿no? Porque por generaciones son pescadores, pero igual cuando tú les transmites este conocimiento científico y esta sensibilidad, ellos también asimilan y se convierten en principales protectores de los manglares. Exacto, así es que es. No, espectacular. También en el Pacífico he tenido la oportunidad, en diferentes puntos del Pacífico colombiano, en el departamento del Chocó, Ensenada de Utría, por ejemplo, los manglares, increíble, allí ya la conciencia altísima, y algo que siempre me ha llamado la atención, mira que son las mujeres las que están liderando procesos locales de conservación y también productivos, pero con ese matiz de conservación, cosa que también me llama la atención y que hay que destacar profundamente, porque ustedes están dando una lucha increíble con estos bonos de carbono azul. A propósito de ello, María Claudia, ¿cómo nos podemos vincular acá en Bogotá, o el que está en Cali, o el que está en Leticia, o cualquiera que nos esté escuchando en otro punto del planeta, para hacer parte de esa realidad inicialmente en el Golfo de Morrosquillo? Primero que todo, pienso yo que conocer estas experiencias es muy importante. Cuando uno las conoce, las puede compartir y socializar debidamente, y además cuando llegues a esas zonas, pues vas a saber que hacen parte de un programa más global. Entonces, eso es muy importante. Pueden ir a la página de Conservación Internacional, pero realmente el proyecto y todo lo que se está haciendo alrededor del proyecto está socializado en diferentes plataformas, incluyendo el INVEMAR es uno de los socios del proyecto, entonces ahí también pueden tener toda esa información. Y segundo es cuando vayan de paseo a la costa, principalmente a la costa Caribe. Yo pienso que uno tiene que ser un consumidor responsable. Cuando me refiero a consumidor, no es solamente cuando ustedes van a un restaurante y comen o piden un pescado, o de ropa, sino es cuando ustedes también buscan un servicio turístico y buscan un sitio para estar y pasar unos días agradables en el mar. Entonces, siempre busquen sitios que tengan un programa de conservación asociado al servicio hotelero que prestan. Si quieren ir específicamente al Golfo de Morrosquillo, pues soliciten que los sitios donde ustedes se queden también hagan parte de estas iniciativas de responsabilidad, que son no solo social, sino ambiental. Eso va a permitir que poco a poco el país vaya creciendo un poco más hacia este tipo de actividades, porque vale la pena decir que todavía nos falta caminar un poquito más hacia eso. ¿Sí? Estamos hasta ahora empezando y todos tenemos que, de alguna manera, hacer, o realmente hoy en día tenemos que hacer un esfuerzo, poner realmente nuestro granito de arena, no dejarlo para mañana, sino hoy en día. Seamos consumidores responsables, no solo en la basura, etcétera, sino en los servicios que adquirimos, a los sitios donde vamos.
pidamos que las cosas se hagan de manera responsable, que se integre las comunidades, que podamos ver realmente que el dinero que nosotros estamos aportando en esas zonas llega y tiene un impacto no solo ambiental, sino también social. Yo creo que esa es la forma en la que todos nosotros podemos, de alguna manera, vincularnos a este tipo de iniciativas. Valioso ese mensaje, porque es así, ese turismo donde tú estás consumiendo, por supuesto, que tenga un fin adicional, y es ese, conocer, exacto, descubrir, conservar. El Caribe es increíble. En alguna oportunidad me dio por irme de Palomino hacia el norte, hacia Riohacha. La cantidad de espacios y de lo que algunos llaman rastrojo, no, es bosque seco. Exacto, hay que cuidarlo. Y las especies que hay allí, y si vas al río y al mar, la conjunción de ello, hay que conservar. Y por supuesto, todos podemos aportar en esa materia. Pues bueno, María Claudia Díaz Granados, qué bueno haberte encontrado un poquito lejos de Colombia, en el sur de Italia, en Sicilia, zona bella, preciosa, por supuesto, allí en la Bota Itálica. Tú, como directora del programa de Carbono Azul de Conservación Internacional, pero te buscábamos, por supuesto, por Bojonawi, porque hacías parte de ese gran conglomerado, gente, científicos, amantes de la naturaleza que se reunieron y hoy tienen una gran reserva natural de la sociedad civil allí en el Bichada. Delicioso conocerte, María Claudia, qué bueno que hayas compartido estos minutos con los oyentes de Caracol Radio. Seguramente más adelante te estaremos molestando para hablar de todo aquello que te apasiona y de todo aquello que nos puedes enseñar, ¿de acuerdo? Claro que sí, muchísimas gracias por haberme contactado y un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol. Estás en Planeta Caracol. Escuchas Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol este fin de semana dedicando esta charla, estos espacios a una reserva natural de la sociedad civil, Bojonawi. Esto está ubicado en el Bichada. Hemos conversado ya con Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, investigador. Por supuesto, también ubicamos en Italia a María Claudia Díaz Granados, una de las gestoras, junto con otros hombres, mujeres, hombres, biólogos entregados a la ciencia para, desde el año 2002-2003, constituir Bojonawi, una reserva natural de la sociedad civil. Bojonawi, en lengua sicuani, es perro de agua, y es una reserva que está dando ejemplos, sin duda, para entender que la conservación es válida y que todos podemos hacer parte directa o indirectamente de la misma, en particular aquellos quienes tienen predios, tierras en zonas próximas a bosques. Hombre, no talemos, conservemos esos espacios, permitamos que la naturaleza vuelva a retomar allí su cuerpo, como lo ha logrado en Bojonawi, esta reserva natural de la sociedad civil. Pues me da mucho gusto, me encanta saludar esta mañana a Camila Durán, es bióloga, y con ella vamos a hablar de una riqueza que también está identificada allí en Bojonawi, anfibios, reptiles, bueno, en fin, todo lo que podemos encontrar en esta reserva. Herpetóloga, investigadora, Camila Durán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Buenos días, Fidel, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de estar en estos espacios tan importantes. Chévere que puedas compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio. Debo confesar que no tenía ni idea de lo que representaba ser herpetólogo o herpetóloga, en este caso Camila. Y bueno, tú me has explicado que es como la experticia, el conocimiento enfocado en especies como anfibios y reptiles. Para muchos, pues no son muy bien recibidos, no son muy bien queridos. Debo decirlo que yo sí les tengo afecto, tanto a los anfibios como a los reptiles. ¿Es así, Camila? Así es, Fidel. Realmente sí, la herpetología es una especialidad de la biología y consiste en el estudio de los anfibios y los reptiles. Y como tú muy bien lo dices, tanto los anfibios, que son principalmente las salamandras, las cecilias, que son muy poco conocidas, que parecen como unos gusanos, y las ranas no son muy queridas por su aspecto baboso. Y por otro lado, los reptiles, que cuentan con las tortugas, los lagartos, las culebras, tampoco es que sean muy queridas porque la gente normalmente las ve como una amenaza. Y no son tan... Sin embargo, pues tanto los anfibios como los reptiles son supremamente importantes en los ecosistemas y sí, se han visto realmente amenazados por la acción humana.
Eso es muy, muy, muy cierto y sea la oportunidad, Camila, para profundizar inicialmente sobre esa materia, el papel tan importante que juegan en los ecosistemas los reptiles y los anfibios. Algunos anfibios con sus ojitos saltones, unos reptiles con forma de sobrevivientes de las glaciaciones y la caída de meteoritos como pequeños dragones, bueno, en fin, pero son especies que cumplen una labor importantísima para que los ecosistemas gocen de buena salud. Correcto, sí. Ellos son supremamente importantes en distintos procesos ecológicos. Hacen parte de la dieta de muchos otros animales. Cuando, digamos, ya mueren en su ambiente natural, la descomposición de sus cuerpos enriquecen los diferentes ecosistemas, ya sean acuáticos o terrestres. Ellos también remueven todos los nutrientes que hay en esos ecosistemas. Y son bien, bien importantes en cada uno de los lugares que encontramos pues en Colombia y en general en el mundo, ¿no? Claro, ¿no? Y debo hacer otra claridad de los reptiles, capítulo lagartos, solo me caen bien los que están allí en las reservas naturales, no los otros lagartos que utilizan corbatas. Tú me entiendes y los oyentes también me entienden. Sí. Muy bien, claro Camila. Que sí, esos sí son los peores. Sin duda. Bueno, Camila, esta reserva Bojonawi en el departamento de Vichada, una reserva natural de la sociedad civil, un laboratorio, creo yo, donde se han identificado, por supuesto, más de 1.455 especies y bueno, allí un capítulo especial, 57 reptiles, me comentaba Fernando Trujillo, de un reciente estudio con el Instituto Humboldt, la Fundación Omacha, y qué bueno saberlos, que son 57 especies de reptiles que están allí, incluyendo también una tortuga recientemente destacada en esta reserva natural. Sí, así es. Tenemos una riqueza inmensa de anfibios y reptiles en la reserva Bojonawi. Tenemos, como tú muy bien lo dijiste, 81 especies en general de anfibios y reptiles, de los cuales 57 son esos reptiles y 24 son anfibios. De los reptiles, digamos, del estudio que llevamos a cabo y que plasmamos en esta nueva publicación con el Instituto Humboldt, hay 2 especies recientemente descritas. Una es la tortuga matamata del Orinoco, que se llama científicamente Quelus orinocensis, y también un lagarto que es conocido como tatacoa o como lagarto gusano o como culebra ciega, que pertenece a un género que se conoce científicamente como Amphisbaena. Esos han sido recientemente descritos pues y tienen presencia pues en la reserva. Características, por favor, Camila, de esta tortuga matamata. Si no estoy equivocado, tiene como una especie de cuernitos, no sé. ¿Cómo la puedes describir, por favor, para pintársela a los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol? Uy, la tortuga matamata es un dinosaurio, realmente. Es un animal increíble que pues despierta 2 cosas, o admiración total por su belleza, o digamos que un repudio como también por su aspecto. Es un animal que tiene muchos, digamos, su caparación tiene como muchas cúspides, en la cabeza tiene varias como protuberancias de la piel, y también tienen una forma muy especial de comer. Esta es una especie que es acuática y debajo del agua ellas abren la boca y su lengua la empiezan a mover como un pez. Y cuando los demás peces se acercan, ella por succión va consumiendo esos peces. Es una especie realmente muy hermosa que ha sido muy bien estudiada principalmente por el Instituto Humboldt en compañía de Baker, que es uno de los investigadores locales de la Reserva Bojonawi. También con estudiantes de la Universidad de Antioquia, y se han hecho pues diversos estudios ahí en la reserva. Se les ha instalado transmisores satelitales para seguir sus movimientos a lo largo de la cuenca pues del Orinoco. Se han hecho diferentes estudios donde se les toman medidas para ver qué tanto crecen, cuál es su tasa de crecimiento, se identifican cuántas son hembras y cuántas son machos. Y sí, digamos que ha sido una especie que se ha estudiado pues a profundidad, y adicionalmente pues digamos que estos estudios científicos han permitido
pues diferenciar esta especie de su especie hermana que está en el Amazonas colombiano. Claro, no, muy interesante, muy inteligente la tortuga matamata. Mira la capacidad que tiene la naturaleza y las especies, en este caso, ella que vive y se alimenta en el agua, o se alimenta en el agua, utiliza su lengua como señuelo, como carnada, y luego pez que pasa por succión, pez que es comido en ese instante. ¿Cuánto puede vivir una tortuga matamata? ¿Cómo viven ellas? ¿Cómo viven las tortugas, Camila, allí en la reserva Bojonawi, en familia, o son ermitañas? Háblanos un poco de esa personalidad tortuguesca de esta especie. La tortuga matamata realmente no se sabe cuánto puede vivir. Es muy poco el conocimiento que se tiene pues digamos de la cantidad de años que pueden vivir las tortugas en general en Colombia y en general en el mundo con estas especies que son acuáticas, que son continentales pero acuáticas, ¿correcto? Se han hecho estudios de longevidad en especies, digamos, marinas, y se ha identificado que hay especies que tienen más de 100 años, 150 años. Pero a ciencia cierta no se sabe cuánto pueden vivir las tortugas continentales. En la reserva no solo contamos con la matamata, también contamos con varias especies de un género muy importante que es el género Podocnemis, que son tortugas muy conocidas en la Orinoquía y en los llanos de Colombia, y digamos que la reserva es un lugar supremamente importante para estas especies porque todas están en alguna categoría de amenaza a nivel nacional. Entonces la reserva se convierte en esa plataforma o en ese espacio natural donde las especies se pueden desarrollar y pueden convivir y pueden mantenerse, digamos, pues tranquilamente, y pueden estar conservadas en su lugar natural. Tenemos en la reserva 2 especies que son netamente terrestres, que la gente comúnmente conoce como morrocoy. El morrocoy. Hay un morrocoy de patas rojas y un morrocoy de patas amarillas, que son 2 especies diferentes. Y tenemos 5 especies, pues digamos, adicionales, que son especies netamente acuáticas. 5 especies sí que son acuáticas. Hay una especie también supremamente particular que se conoce como cabezón. El nombre científico es Peltocephalus dumerilianus. Me imagino por qué. Y esta especie, exactamente, esta especie le dicen cabezón porque realmente es muy, muy cabezona. Tiene un olor supremamente fuerte. Es también carnívora, consume peces. Y digamos que sobre esa especie, a nivel científico no se conocen muchos datos y ha sido como una oportunidad perfecta para que se pueda estudiar en la reserva y se puedan conocer aspectos de su vida natural, de su historia natural. Mira que la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi, ubicada allí en el departamento de Vichada, se constituye sin duda, Camila, amigos de Planeta Caracol, de Caracol Radio, en un laboratorio, porque aparte de la protección y de tener ellos el espacio para tener una vida natural propia, pues se pueden estudiar para mejor aún así conservarlas con conocimiento científico y transfiriendo ese conocimiento a los habitantes de esa región. Hay indígenas, hay colonos, bueno, en fin. Chévere el capítulo de las tortugas. Creo conocer a la de patitas amarillas, que esas tonalidades amarillas también se le extienden en el mentón y el cuello. ¿Es así? Es así es, bueno, correcto. Esa especie está en varias partes de Colombia. Date cuenta que tengo mis pequeñas raíces de herpetólogo. Me encanta el tema, herpetólogo. Seguimos adelante. Me hablabas también bueno, aparte de todo lo que ya han referenciado, documentado, junto con el Instituto Humboldt, la Fundación Omacha, este lagarto gusano, ¿ese es nuevo? ¿Cuáles son las características, Camila? No es sí es una especie nueva que se descubrió y se identificó. El artículo científico salió este año, en el que participaron investigadores de la Universidad Manuela Beltrán, de la Universidad Nacional, de la Estación Roberto Franco y de una organización que se conoce como Yoluca. Ellos identificaron esta especie como una especie nueva, a partir de individuos que encontraron en una localidad en el departamento de Casanare y aquí en la reserva Bojonawi. Es una especie que habita generalmente en el subsuelo.
que se conoce como fosorial. Entonces, realmente sobre estas especies, que son las anfisbaenas, no se conoce mucho precisamente por sus hábitos, ¿cierto? Claro. Entonces, siempre viven enterrados Cuevitas. y es realmente difícil, digamos, estudiarlos. Pero pues es supremamente emocionante saber que tenemos esta nueva especie aquí en la reserva, que como muy bien tú lo dices, efectivamente es un laboratorio de investigación, digamos, natural, ahí en vivo, del que podemos obtener información científica supremamente valiosa para la conservación de las especies en Colombia. Y en efecto es oscurito, delgado, características taxonómicas de este lagartito. Es delgado como un dedo. Okay. Tiene su cuerpo, pues es un reptil, entonces tiene todo su cuerpo lleno de escamas, pero esas escamas son supremamente suaves, por eso les dicen lagartos gusanos. Tienen un cuerpo cilíndrico alargado, son sí una tonalidad, digamos, oscura, como un morado oscuro tirando a negro, y aparentemente parece que no tuvieran ojos porque sus ojos son extremadamente diminutos. Okay. Y oscuros y diminutos. Entonces, también en algunas regiones de Colombia estas especies que pertenecen al género Amphisbaena las conocen como culebras de dos cabezas, porque no se sabe realmente cuál es la cabeza. Pues no es fácil diferenciar cuál es la cabeza y cuál es la cola, exacto. Claro, asumo que los ojos pequeños es porque no tienen necesidad de la luz, ¿no? Para identificar, para saberse dónde están, y como son subterráneos, pues no requieren mucho de ese sentido, llamémoslo así. Así es, es una característica que han, digamos, desarrollado a través de su evolución, y es como que siempre están enterradas, no necesitan realmente de su visión como uno de sus sentidos más agudos. Es cierto. Ellos realmente se comunican y se mantienen en su entorno principalmente por vibraciones o por señales químicas. Entonces, por eso tienen los ojos reducidos. Me declaro herpetólogo, porque sin duda el tema es fascinante. Óyeme, en cuanto a serpientes, lo que llamamos culebras, ¿cómo están allí en la reserva Bojonawi? ¿Qué identificación han hecho de especies? Tenemos, digamos que una buena cantidad de culebras reportadas en la reserva. En total hemos identificado al día de hoy 30 especies. Que es un número realmente, digamos, elevado para la región en la que estamos hablando. Sí. Digamos que en cuanto a anfibios y reptiles, los datos de diversidad en Colombia son supremamente mayores hacia las zonas de los Andes. Tenemos una mayor riqueza hacia esa zona o hacia la zona del Amazonas. Sin embargo, el dato de 30 especies y pues en general de 57 reptiles para la región de la Orinoquía es digamos elevado. ¿Por qué razón? Pues porque principalmente contamos con zonas de sabana que tradicionalmente se cree que son, digamos, empobrecidas, que no hay mucha diversidad, que no hay muchas especies, pero digamos que este ambiente natural y la conservación que se lleva a cabo en esta reserva ha permitido la permanencia de esta gran cantidad de especies. De esas 30 especies de serpientes, tenemos algunas que son venenosas, bien peligrosas para los humanos, sí, pero la mayor parte de ellas no representan ninguna amenaza para los humanos y sí cumplen pues un papel fundamental. Claro, por supuesto. Quizá las venenosas son aquellas que tienen pintitas rojas frente a las que son cafecitas o colores neutro, que se alimentan de insectos, de otras especies menores. Uy, de especies venenosas realmente tenemos una variación en color impresionante. Existen, digamos, las corales, que sí son, digamos, con colores así muy llamativos, rojos, amarillos, negros, blancos. Que son como alertas. Pero también tenemos, sí, claro, son alertas, pues, para decirle a sus demás, exacto, a los humanos y a las demás especies animales, como, tenga cuidado porque yo puedo ser peligroso. Y también tenemos especies que tienen colores que nosotros llamamos crípticos, o sea, son colores
tierra, colores oscuros, que lo que les permiten es camuflarse con el ambiente en el que están. Entonces estamos hablando, pues en este caso, de especies que son cafés o que son como de un color ocre, que pues pueden estar perfectamente en las sabanas, en las zonas de arena, que pueden estar en bosques, sobre la tierra, y pueden pasar desapercibidas ante sus depredadores o ante sus presas. Recuerdo, y te lo comenté hace unos años en Cicla, Séptima Antigua, que vi una culebrita ahí tratando de pasar la Séptima Antigua. Me detuve, café ella, y yo con mucha confianza, y ahora que me dices que los colores no son ojos, la alerta exclusiva, pero con unos palitos la rescaté, me metí a un predio privado, espero que me disculpen, subí unos 100 metros, la dejé arriba para que se salvara y continuara su camino, pero entonces pude haber cometido un error. Digamos que en este caso no cometiste un error, pero sí la recomendación, digamos, ante las personas que no están capacitadas, es tratar de evitar esos animales. No hacerles ningún daño, por supuesto, pero tratar de llamar, digamos, a organizaciones expertas o algún científico que conozca la manipulación de estos animales, porque pueden representar algún peligro para los humanos. Eso es muy en el caso de la culebrita que seguramente tú encontraste, es una culebra que se conoce como culebra sabanera y es endémica de Colombia y es inofensiva. Entonces, digamos que tu acción fue muy buena, pero sí, pues digamos a todos los oyentes también importante que no manipulen estos individuos, pero que tampoco les hagan daño, ¿no? Eso es muy importante, muy, muy importante. Bueno, Camila, conclúyeme, la riqueza que encuentras allí desde tu experticia, tu conocimiento científico en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi en Bichada, la condición actual, algunas por supuesto estarán en vía de extinción, otras endémicas, pero ¿cómo has visto la evolución de ellas? ¿Cómo están hoy por hoy? Actualmente la riqueza de anfibios y reptiles en la reserva es significativa, digamos que es una fauna que se ha conservado muy bien. Es una fauna de la cual algunas especies están en amenaza a nivel nacional, pero ahí se han conservado, digamos, de una forma supremamente clave por toda los años que se vienen realizando de conservación y de protección de este paraíso natural, ¿no? Digamos que ahí tenemos un plus, y es que al ser una reserva natural, la gente, y pues un predio privado, la gente, digamos, no puede entrar a cometer algún, digamos, delito que pueda poner en riesgo, a las especies. Entonces, digamos que la interacción entre todas esas especies y entre los ambientes naturales que existen es supremamente, digamos, buena, y ha sido clave para el mantenimiento de toda esta cantidad de especies que tenemos, de los 24 anfibios y 57 reptiles. Cabe también aclarar que esos son los datos al día de hoy, ¿correcto? Con todas las investigaciones, digamos, que hemos realizado en estos casi 20 años. Sin embargo, pues la ciencia es una disciplina tan hermosa, porque día a día encontramos especies nuevas, entonces muy seguramente de aquí en unos años encontraremos muchísimas más especies de las que ya reportamos. Eso es lo importante, y también buena parte del mensaje que queremos transmitir hoy, cómo son de trascendentales para la conservación las reservas naturales de la sociedad civil. Este caso, dedicado el fin de semana aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, la reserva Bojonawi en el departamento del Bichada. Camila Durán, herpetóloga, investigadora, gracias por ese conocimiento, gracias por esas palabras y por compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio en Planeta Caracol. Muchísimas gracias, y a los oyentes. Esperemos que sigamos conservando la biodiversidad de este país. Estás en Planeta Caracol. Seguimos adelante, avanzamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol, con este especial que hemos realizado este fin de semana a propósito de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi, ubicada en el departamento del Bichada. Una demostración efectiva de cómo la sociedad civil puede participar efectivamente en la conservación
y es una reserva que ya en los últimos 20 años ha demostrado cómo se han logrado recuperar diferentes especies. Hay necesidad, por supuesto, de seguirla protegiendo, y la comunicación es justamente con la reserva, allí en el corazón de Bojonawi. Baker Castañeda. Baker es el administrador de la reserva y de la región. Se ha formado como investigador. Hola, Baker, muy buenos días. Bienvenido a Planeta Caracol en Caracol Radio. Muy buenos días, qué gusto, sí señor. Estamos aquí en la reserva y muy contentos de poder hablar con ustedes por este medio, por este espacio, y hacerle conocer a la gente lo importante que son estos lugares llamados reserva. Claro que sí. Mira que este fin de semana, con los oyentes de Caracol Radio, los amigos de Planeta Caracol, hemos conversado con Fernando Trujillo, director de la Fundación Omacha, quien estuvo desde el comienzo de la consolidación de la reserva de Bojonawi como una reserva de la sociedad civil. Hablamos con Camila de Durán. Ella es herpetóloga, investigadora, por supuesto, todo el tema de reptiles, de tortugas, la riqueza que se encuentra allí en la reserva. En Italia logramos ubicar a María Claudia Díaz Granados, también una de las pioneras de este proyecto que hoy es una realidad, Bojonawi. Y ahora, pues qué gusto encontrarlo a usted, Baker Castañeda, allí justamente en la reserva Bojonawi, esta reserva natural de la sociedad civil. Para los oyentes que nos están escuchando, Baker, por favor, descríbenos la ubicación inicialmente de la reserva. Llego a Puerto Carreño, en Bichada. ¿Cómo arribo allí a Bojonawi y qué encuentro cuando llego? Bueno, sí señor. Bueno, la reserva pues está aquí en el departamento del Bichada, Puerto Carreño, Bichada. Está a unos 25 minutos por el Orinoco, río arriba, aguas arribas, en bote. Sí. Estamos ubicados sobre la orilla del río Orinoco. Llegamos en el bote y lo primero que encontramos, pues bueno, es un paisaje espectacular que nos brinda la reserva, ya que ella está, sus casas están ubicadas en una peña, en una roca que está sobre la orilla del río Orinoco, y el mirador es espectacular. Entramos a la reserva y de una vez empezamos a mirar un montón de aves. Podemos mirar los monos, diferentes ecosistemas que se pueden mirar fácilmente aquí en la reserva. Claro que sí, una riqueza de aves increíble, cerca de las mariposas también, ¿no? 149 especies de mariposas, más de 420 de flora. La riqueza que allí se ha consolidado gracias a la protección es bastante abundante, Baker. Sí, además en aves hemos podido hacer, pues aquí hemos hecho monitoreo de varias especies, entre ellas aves, y en aves hemos podido identificar 306 especies, casi más de 306 especies de aves aquí dentro de la reserva, que pues la reserva tiene una extensión de 4.682 hectáreas, es un dato muy interesante. Claro que sí. ¿Qué le requiere el ser administrador de la reserva? ¿Cómo es el día a día, Baker, allí en ese recinto de conservación natural? El día a día, bueno, para mí es un trabajo muy bonito, es algo que me gusta hacer, y el día a día me lo dedico, pues aparte de velar por el funcionamiento de la reserva y que todo esté bien, me lo dedico más que todo como en explorar fauna, en explorar de todo. Tengo mi guía de campo, mi libreta de apuntes, cámara, y salgo a recorrer toda la reserva, pues lo que alcance en el día, y hacer apuntes de cosas muy chéveres que se ven. Dentro de ellas me imagino alguna especie de aves o un mono, o por qué no un puma, un jaguar. Sí, muchas especies, entre ellas, pues bueno, las nombradas. Les voy a contar también un poquito de trabajos que hemos hecho aquí en la reserva con algunas entidades. Aparte del monitoreo de aves que hemos hecho, también hemos hecho registro y monitoreos en algunos reptiles, en todos los que se encuentran aquí en la reserva. Con tortugas hemos trabajado un tema de seguimiento con telemetría. Hemos colocado transmisores a 2 especies de tortugas, lo cual es un trabajo que es muy bueno porque se llega a estudiar mucho más, como más enfocado a la especie, una especie de tortuga que la llaman comúnmente matamatá. La matamatá es una especie muy rara,
Sí, es una especie muy rara. La de los cuernitos. Pues la de los cuernitos, que tiene el caparazoncito que parece como un tronquito. Exacto. Sí, además que es una especie que uno la mira y no se imagina qué puede hacer en tema de lo calmada que es en su hábitat. Uno, pues siempre el hábitat de ella es como estar enterrada en la hojarasca, en el fango, y con los transmisores que instalamos nos dimos de cuenta de que no están todo el tiempo quietas como uno se lo cree o se lo imagina. Se mueven un montón, sí. También con las mismas tortugas, hemos hecho capturas y marcajes, aparte de telemetría, hacemos capturas y marcamos el individuo para después, si lo volvemos a recapturar, saber qué individuo es. Y así mismo, bueno, en el marcaje van un tipo de diferentes medidas que incluye peso, medida del individuo en el caparazón, ancho, tratar de identificar sexo, para así en caso tal de que se tenga una recaptura, saber qué individuo es. Claro. Y así podemos en algún tiempo o a largo plazo evaluar el crecimiento o el desarrollo. Todos estos trabajos los hemos hecho con tortugas y también con caimanes, que además aquí en la reserva contamos con 3 especies de caimanes. ¿Cuáles son esas especies? Aparte de, sí, tenemos el caimán llanero, caimán del Orinoco, que es el más grande, alcanza a crecer entre 6 metros, 6 metros y medio. Sí. Lo sigue la babilla, más pequeño. Ese sí es más pequeño, y le alcanza a crecer entre 1,5 metros, 2 metros. Y por último tenemos una especie que es un cachirre, que ese sí pues alcanza por ahí el máximo tamaño 1,80 metros. Tenemos, aparte de todo eso, otra vez volviendo con las tortugas, tenemos 8 especies de tortugas registradas aquí en la reserva, que es súper interesante y súper bonito. Tenemos 7 especies subacuáticas y una terrestre. ¿Morrocoy? Morrocoy, sí, el morrocoy, sí señor. Bueno, nutrias. Dentro de la reserva tenemos un lago, que ese lago es como la corona, como el punto de atracción, como el punto de admiración de aquí de la reserva. Es uno de los puntos más bonitos que tiene la reserva. Y allí podemos encontrar nutria gigante o perro de agua, que con ese también hemos hecho varios trabajos de monitoreo. El sistema de monitoreos que hemos empleado o implementado con ellos ha sido buscando letrinas o sitios donde ellos descansan e instalando cámaras trampas, para así después revisa uno el video, la fotico, puede uno identificar el individuo, puede uno identificar grupos, saber cuántos están en el grupo. Aparte de eso, también hace unos recorridos por agua en bote y a buscarlos, a encontrar manadas, a contar individuos, cuántos hay en cada grupo. Y hay una clave súper chévere que casi no se conoce, que uno puede saber con solamente mirarle la mancha al animal, puede uno identificar el animal vaya a donde vaya, porque ellos tienen una mancha muy especial en el pecho, en el babero. Y todos tienen una mancha diferente, es como la huella digital de ellos. Qué bonito dato, es el dato de las nutrias, ¿no? Los perros de agua, que en Sicuani es Bojonawi. Exacto, el nombre de la reserva es Bojonawi, que significa perro de agua en lengua indígena sicuani. Okay, y las nutrias son amigables, ¿no? A veces yo las he visto muy cerca de pescadores porque, bueno, aprovechan también la faena del pescador para almorzar o un bocadito. Sí, son amigables. Cuando están en grupos son mucho más amigables, entran como más en confianza. Ya cuando están los individuos solitarios o en parejitas son más esquivos. Pero sí, donde hay bastante movimiento de poblaciones, de gente, de personas, y hay nutrias, se logran como hacer
ese aliamiento, y sí, son amigables a las personas, se dejan acercar un montón, o ellas vienen a donde está uno pescando, sí, a que uno les dé pescado o a quitarles el pescado del anzuelo. Eso sí, sin duda. Estamos hablando con Baker Castañeda. Baker es el administrador de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi, y hablando de las nutrias, que tienen una personalidad súper agradable. Pero también quiero que nos dediquemos un poquitito más al caimán llanero. Ese imponente cocodrilo, llamémoslo, algunos lo llaman así por sus dimensiones, pero es colombiano, es endémico, lo tenemos allí. ¿Cuál es el estado actual de conservación, Baker, en la región de esta especie que ha estado amenazada, por supuesto, en los últimos 50 años y que aún sobrevive? Sí, no, el estado en escala de amenaza está estado crítico, está muy golpeado, sí. Es muy difícil en estos momentos encontrar un caimán o mirar un caimán llanero en las aguas, muy difícil. Tanto por la caza que se le dio anteriormente, también se debe al crecimiento de población de pescadores. El alteramiento por motores, el alteramiento por talas en la orilla de los ríos, esto ha llevado a casi extinguir a esta especie. Y aparte de extinguirla, los pocos que quedan ya le tienen mucho miedo al humano, es muy difícil de verlos. Sí, es una lotería uno mirarlos, hay que dedicarles mucho tiempo. Sin duda, una especie sobre la cual ustedes, que están en la tarea de la conservación, hacen una labor importantísima, pero un mensaje que debe recalar en toda Colombia. No podemos permitir que ese caimán llanero pues se extinga, está en un grado ya límite, y por todas estas actividades, desde los motores de los botes, la pesca, la tala, como lo anotabas, Baker, y en su momento la caza. Sin duda, la caza fue la peor condena que pudieron enfrentar estos animalitos. Bueno, Baker, hay un capítulo bien interesante. Yo soy admirador de los primates, los monos aulladores, por ejemplo, y ha crecido la población. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo es la relación con la comunidad? ¿Cómo es la relación con quienes visitan la reserva? Háblanos un poco de los monos aulladores. Sí, bueno, los monos aulladores son pues una especie muy bonita. El mono aullador colorado es el que tenemos aquí en la reserva. Ha crecido la población últimamente gracias al trabajo de todos aquí, gracias a la comunicación que hemos implementado con los aledaños, con las personas que están cerca a la reserva, que es pescadores, también turistas. Se maneja en la reserva algo muy importante y muy cuidadoso, muy delicado, que es el ecoturismo, y todo esto tiene uno que tener un cuidado inmenso para no alterar estas poblaciones de mono aullador. Cuando empecé a participar o a trabajar aquí en la reserva, que hace más o menos un periodo de 10 años, logramos mirar que había 2 o 3 grupitos de mono aullador, cada grupito formado entre 4 y 5 individuos. Ahora, en estos momentos, a estas fechas, podemos encontrar fácilmente más de 12, 15 grupos en la reserva. Es algo muy bonito. Y una de las cosas que manejamos con gente cuando estamos haciendo el ecoturismo es, primero que todo, hacerle la recomendación pues al personal que va uno a ingresar. Como qué recomendaciones: el ruido, hablar despacio, hablar pasito, equipos de sonido, celulares o parlantes, nada de eso. En el momento de que uno encuentre el grupito de monitos, el silencio que más se pueda, no correr, no gritar, no hacer todo lo sigiloso que se pueda para que el animalito no se sienta como amenazado, sí, como asustado. El tiempo es otra cosa muy importante, que pues miramos el grupo y no nos podemos quedar ahí media hora, una hora observándolos, no, entre más ligero se haga, pues mucho mejor. Sí, esa es una de las cosas que hemos ido trabajando acá en la reserva y nos ha ido muy bien. No tanto con el monito, no tanto con el mono aullador, sino con todas las especies que hemos podido identificar acá.
Pero me imagino que debe haber uno que otro mono aullador que ya está familiarizado con ustedes y se sienta a tomar café ahí en los puestos de avistamiento, qué sé yo, y tendrán hasta nombre. No sé, cuéntanos, Baker. Sí, 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 sí. Ya tenemos, pues es una familia que vive cerca a una de las estaciones que están a la orilla del río, a la estación principal. Ajá. Hay un grupo, sí, que es muy, muy lindo, es un grupo de seis individuos, y ya está casi muy familiarizado aquí las personas, principalmente a nosotros, Claro. a los que estamos en la casa. Sí, pues sí, están ahí en el patio de la casa, hay árboles frutales, árboles frutales naturales de aquí del bosque, pepitas que a ellos les gusta, y llegan ahí, comen tranquilos, lo ven a uno, no hacen nada, se acuestan ahí en el árbol, son muy... Sí lo llamamos el grupo de la roca, que es el nombre de la estación aquí donde estamos. El grupo de la roca. Muy bien, muy bien. Sí. Óyeme, Baker, aparte de todas estas historias maravillosas que nos has contado como investigador, como jefe administrador de la reserva, ¿cómo es la relación con el municipio, con el departamento, el apoyo que reciben para poder mantener vigente esta reserva natural de la sociedad civil Bojonawi? Sí, bueno, la relación ha sido pues un poco compleja, pero a la vez buena. Uh-huh. Compleja en sentido de que pues hay que uno como que enfocarse mucho a las personas para lograrles hacer entender lo importante que son estas zonas. Sí, no es fácil, o sea, no lo captan tan fácil, tiene uno que estar muy persistente. Claro. Al momento de que ya la gente se coge conciencia en el asunto, se vuelve todo más fácil. Claro, claro. Y así pues se lleva a cabo. Sí. Claro, es una relación de apoyo, pero basada en el conocimiento. Por eso mismo, a través de Caracol Radio, este fin de semana hemos querido dedicarles a ustedes, los que están al frente de esta labor tan valiosa de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Bojonawi, pues ese reconocimiento y la importancia, porque por supuesto, a partir de la conservación en la reserva, ese mensaje se hace extensivo a toda la región. Colindan, por supuesto, con resguardos indígenas, con colonos, también con sectores donde hay trabajo de tierra, agricultura, ganadería, ojalá sostenible, pero llevan ese mensaje de protección del medio ambiente. Sí, exacto. Incluso lo que estabas diciendo ahorita, de colindar con algunos resguardos indígenas, la reserva también está colindando con 3 resguardos indígenas. Uh-huh. Y que es lo importante, es la importancia de ir, que se ha hecho aquí en la reserva. Hemos ido a los resguardos, hemos hecho reuniones de los resguardos con los indígenas, hablarles de la reserva, de los animales, de la importancia de la conservación, el tema de caza, que por lo natural el indígena pues es algo normal, sí, para él cazar, uh-huh, por y sí, para sostenibilidad, por uh-huh, tradición. Pero pues gracias a todo eso que se ha hecho, se ha logrado que ellos miren ese punto de caza, lo minimicen y lo miren desde otra perspectiva. Otro tema importante que hemos logrado, nos sentimos muy muy contentos, es la cosa de la pesca, de los uh-huh, caños, de los ríos. Tenemos 3 caños aquí en la reserva, que son unos caños muy hermosos, con aguas cristalinas, son como acuarios naturales. Uh-huh. Y con el agua clara se pueden ver mucha cantidad de peces, diferentes especies, lo cual, por temas de pesca mal administrada, se estaba acabando. Uh-huh. Entonces tocó ir a hablar con ellos, porque además nos dábamos cuenta que eran ellos los que estaban haciendo el daño. Sí. Pero gracias a todo ese tema de comunicación, de decirles, de hacer como talleres, de hacer cosas así para que ellos vean, se ha logrado minimizar y tratar de recuperar todas estas cosas que se habían ido perdiendo.
Pues Baker Castañeda, administrador de Bojonawi, Reserva Natural de la Sociedad Civil en el Bichada, gracias por compartir estos minutos con Caracol Radio, con los oyentes de Planeta Caracol. Admiración total y qué bueno que hayamos compartido este fin de semana estas bellas historias que nos comprometen aún más con la conservación, con la protección de nuestros recursos. Baker, le deseo lo mejor, salúdame a la familia de los monos, por favor. Muchísimas gracias, igualmente, igual para mí ha sido un placer pues hablar por estos medios y hacerles como todo de entregarles todas esas ideas, todas esas cosas bonitas que tienen estos lugares. Igualmente aprovecho a invitarlos a que conozcan esta bella región y también lo más importante, a conservar, que nos ayuden a conservar. Después que conozcan estos bellos lugares se van a dar de cuenta que el conservar vale la pena. Conservar. Muchísimas gracias. Ni más faltaba. Es Baker Castañeda, administrador de la Reserva Natural Bojonawi. Haces parte de Planeta Caracol.